Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. ¿Qué te parece que vamos a la palabra? Duro y directo. Job, capítulo 1. Y estamos empezando hoy un nuevo libro. Y le puse por título a la serie que vamos a estudiar de todo Job. Vamos a llevar un ratito estudiando Job. Pero vamos a estudiar con este título que se llama Conociéndole en el dolor. Y es uno de los libros más complejos, conmovedores y de repente como uno de los libros más temidos también, ¿no? Porque pareciera como que cuando hablamos del dolor no es un tema sencillo de abordar. Cuando hablamos de que de repente la familia perdió un familiar, cuando la vida de repente se empieza a derrumbar, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay más preguntas que respuestas. De repente abrimos Job como queriendo encontrar ahí las respuestas, ¿no? Y a lo mejor llegamos a Job con una expectativa así, pero déjame decirte que no es solamente la experiencia del dolor. O sea, de repente pensamos que Job responde a ¿por qué sufren los que son justos? ¿No? ¿Por qué sufren los justos? Pero vamos a ver a lo largo del libro que Job no nos va a traer una respuesta intelectual acerca del dolor. Lo que va a traer Job, más bien, es mostrarnos la obra de Dios en medio de cualquier circunstancia. Esto es, y lo vamos a ver ahorita, precisamente en el capítulo 1 y el capítulo 2, vamos a ver que pareciera más bien que Dios estaba más interesado en que eso ocurriera para forjar precisamente el carácter, para formar a través quizá del sufrimiento y del dolor, para mostrarnos todo lo que Dios puede hacer a través de las circunstancias difíciles. Y entonces hay un dato interesante. Me encontré muchos datos interesantes, pero quiero compartir algunos con ustedes. Y es que Job nunca encuentra respuesta de por qué se le murió sus hijos y perdió todos sus bienes. Dato curioso, ¿no? En todo el libro no va a encontrar una respuesta a por qué le fue mal o por qué sufrió. Nunca le revela a Job que hubo una conversación previa a todo esto en el que se puso de acuerdo, le permitió al enemigo, ¿no? Nunca le dijo eso a Job. Pero lo que vamos a ver al final del libro es que Job obtiene muchísimo más que la explicación del por qué ocurren las cosas. Cuando vemos en Job capítulo 42, versículo 5, Job dice uno de los textos más
favoritos, yo creo, de este texto, de este libro, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, el triunfo de Job no consistió en que fue restituido todo lo que perdió. El triunfo de Job no fue en que recuperó sus riquezas o su familia, no, sino que lo que obtuvo Job, la mayor obra que Dios realizó en él, fue que pudo llevarlo a conocer a Dios. Entonces, una oración que tú y yo podemos hacer mientras estudiamos Job y mientras enfrentamos circunstancias complicadas es: Señor, muéstrate a mí, revélate para que yo pueda comprenderte, para que yo pueda conocerte, para que yo pueda saber quién eres tú. Entonces, por eso le llamamos a la serie Conociéndole en el dolor. Y es que veíamos en Apocalipsis que necesitamos contemplar quién es Dios para poder adorarle. Pues necesitamos contemplar y conocer a ese Dios para poder someternos a su gobierno y a su verdad. Si no conocemos a ese Dios, ¿cómo podemos nosotros adorarlo? Entonces, pues debemos de preguntarnos: Señor, ¿qué estás haciendo en mí? ¿Qué quieres hacer conmigo a través del sufrimiento? Ahora, Job, fue escrito, es un libro de los más antiguos de toda la Biblia. De hecho, por ahí encontré que puede ser que haya sido el primer registro que tenemos acerca de Dios. Es decir, Job fue escrito antes que Génesis. Génesis fue escrito por Moisés, antes de la ley y antes del sacerdocio y antes del tabernáculo y antes de todos los sistemas de sacrificio, fue escrito Job. Y entonces, interesante que hay un hombre que quiere someterse a Dios, que quiere vivir en integridad, que dirige espiritualmente a su familia, más allá de la ley. Entonces, esto también es algo que debe de ser para nosotros un aliento, porque desde el principio Dios ha buscado tratar con aquellos que le buscan y que le buscan aún sin saber las profundidades de Dios, pero que tienen un corazón hacia Él y que tienen un corazón hacia quién es Dios. De hecho, así empieza el libro, presentándonos a un hombre no rebelde o idólatra o despreocupado. O sea, nos está presentando a un hombre que vamos a ver que Dios mismo le dice que es un hombre íntegro, perfecto, espiritual, temeroso de Dios, ¿no? Y entonces aquí pareciera como que pues ya tiene todo resuelto, ¿no? Además de espiritual y bendecido y temeroso de Dios e íntegro, era rico. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es así como de, ok, ¿por qué entonces? ¿Por qué Dios quiere tratar con alguien que está caminando en los caminos de Dios? ¿Por qué Dios quiere tratar con el corazón del hombre? ¿Qué hará un hombre que ama a Dios cuando de un momento a otro pierde todo aquello que el mundo considera indispensable? Y eso es algo que Job va a tener que responder. Y nosotros vamos a tener que responder. A ver si lo encontramos. Porque cuando llega el dolor a nuestra vida,
tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo si yo también amo a Dios? En medio del dolor, en medio de las pérdidas, ¿qué tengo que hacer? Vamos a orar. Señor, ayúdanos esta hora. Bendícenos con tu palabra. Bendícenos con tu Espíritu Santo. Háblanos. Déjanos conocerte. Déjanos verte, Señor, para que podamos comprenderte, contemplarte, reconocerte en medio del dolor, en medio, Señor, de las circunstancias, poder venir a ti, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Job, versículo 1 dice: había un varón en tierra de Uz llamado Job, y era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, ¿qué presentación? Yo no sé si a ti te presentarían de la misma manera. A mí ciertamente no, quizá. Y antes de decirnos que le fue mal o que perdió las cosas o que tenía mucho dolor, sufrimiento, nos está diciendo es más, antes de hablar ni siquiera de Satanás o de Dios mismo, nos está diciendo que Job era una persona espiritual. Ahora, no todas las desgracias vienen por consecuencia de una vida desordenada. No todo lo malo viene porque tengo un pecado oculto. Aquí nos está diciendo una cuestión objetiva acerca de cuál era el carácter de Job, diciéndonos que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto no era la opinión de sus amigos, no era lo que la gente decía acerca de él. Ahora, Job está escribiendo aquí de sí mismo quizá, pero más adelante vemos cómo Dios mismo rectifica, corrobora esta misma descripción. Y esto es importante, porque vamos a escuchar muchas voces, vamos a escuchar a los amigos de Job que hablan acerca de Job, vamos a escuchar a la esposa de Job hablando acerca de Job, vamos a escuchar al mismo Job tratando de explicar, pero lo que nosotros necesitamos ver es que el Espíritu Santo no nos deja con dudas diciéndonos cuál es el carácter de Job. Ahora, la palabra perfecto aquí no quiere decir que era sin pecado, sino viene de un vocablo que es tam, en griego es tam, que significa completo o que significa íntegro. Esto es importante porque Job no se consideraba a él sin pecado, sino él sabía muy bien cuál era la resolución del pecado, trayendo sacrificios delante de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa integridad le podemos añadir que era recto, que alguien que vivía conforme a la voluntad de Dios, que era temeroso de Dios, porque reverenciaba a un Dios que no se conocía, a un Dios que no se sabía quién era, o no nos lo dice aquí de primer momento, pero nos dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, Job deliberadamente evitaba aquello que deshonraba a Dios. Ahora, fíjate cómo esta integridad de Job
avanza en todos los ámbitos de su vida. ¿Sí? Versículo 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y tuvo 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón el más grande de todos los orientales. Ahora, aquí vemos cómo el ser rico no es un problema, ¿no? Más bien era cómo Dios había permitido la prosperidad de Job. Y ahora, imagínate esto en nuestro tiempo actual. Una persona que tiene hectáreas de terreno con muchas cabezas de ganado, cuentas en el banco inversionista, además tiene miles de empleados trabajando para él, y era una persona que ahí, que a lo mejor tenía, decíamos al principio, que podíamos decir que tenía resuelta la vida. O sea, ya, es más, era influyente, era un influencer con una posición de liderazgo. Dice el versículo, era el más grande de todos los orientales, con una reputación intachable. Y no solamente eso, sino que dice, tenía hijos e hijas. O sea, ¿qué más quieres? De repente cualquiera que lo hubiera visto de fuera hubiera dicho, bueno, es que a este hombre no le falta nada, no desea nada. Ahora fíjate todavía más, versículo 4 y 5. Sus hijos iban y se turnaban haciendo banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y cuando había pasado el turno de días del convite, Job enviaba a santificarlos y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón, y de esta manera hacía todos los días. Ahora, el texto no nos dice que los hijos de Job eran perversos o rebeldes, o que aquellos banquetes eran comelonas de inmoralidad. No nos dice eso, pero sí nos dice que Job ofrecía sacrificios por cada uno de ellos. Ahora, recuerda que te dije, esto fue antes de que hubiera la ley o de que hubiera toda esta explicación del sacrificio. Y esto es muy importante. Job estaba asumiendo la responsabilidad espiritual en su hogar y actuaba como un sacerdote. Y él no delegaba esa responsabilidad. Job estaba entendiendo que el cuidado espiritual de los suyos era parte de su servicio con Dios. Era parte de lo que le hacía ser recto y temeroso de Dios. Ahora fíjate esta frase que dice, quizá habrán pecado mis hijos. Y esto nos lleva a pensar, primeramente, en que nosotros, principalmente el varón de casa, es responsable de la vida espiritual de sus hijos. Estamos siendo llamados a enseñar a nuestros hijos de una manera adecuada la vida espiritual. ¿Cómo llevar una vida espiritual? Quizás llevando también sacrificios a nuestros hijos. Ahora, no podemos decir con claridad si es que Job era ansioso y por esa superstición a lo mejor estaba ofreciendo sacrificios. Pero lo que sí vemos es que era un hombre que tomaba muy en serio la espiritualidad de su familia. Tan en serio que él ofrecía por sus hijos. Ahora, ¿es correcto velar espiritualmente a nuestra familia, orar por nuestros hijos, enseñarles la palabra, presentarlos delante de Dios? O sea, eso nunca desaparece.
Pero hay una verdad que debemos de tener claro, porque después de esto vamos a ver que en efecto viene una desgracia sobre sus hijos. Entonces, surge la duda como, bueno, entonces, ¿para qué ofrezco sacrificio por mis hijos? ¿No? ¿Para qué yo estoy haciendo todo esto si de todas maneras se van a morir, ¿no? Y es que debemos de recordar que nuestra confianza nunca descansa en nuestra disciplina espiritual. No podemos descansar en que somos disciplinados espiritualmente, para que no nos pasen cosas. Tenemos que descansar en la gracia de Dios. O sea, Job no conocía lo que era la gracia y él tenía que ofrecer sacrificios porque Cristo no estaba. Pero nosotros, que vivimos después de la cruz, podemos ver al verdadero Cordero de Dios que se ofreció, y dice, una sola vez y para siempre. Ya no hay más estar ofreciendo sacrificios. Pero lo que entonces sí debemos de ver, fíjate lo que dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, no debemos de cambiar, algo muy importante, no debemos de cambiar lo que es este fundamento espiritual de nuestra familia, pero sí debemos de tener cuidado en depositar nuestra confianza en ese acto que yo estoy haciendo espiritual. Yo tengo que confiar en que la obra de Jesús ha sido suficiente para mi familia, para mis hijos. Que ellos mismos han de enfrentar su pecado, y han de enfrentar su decisión por Cristo y han de decidir caminar con Cristo o no. Ahora, fíjate lo que nos está hablando estos 5 versículos acerca de este hombre ejemplar. Nos está diciendo cómo todo lo que va a pasar a continuación no parece lógico en el sentido de que si yo estoy haciendo lo correcto, entonces, ¿por qué pasan cosas extrañas? El dolor y el sufrimiento no vienen única y exclusivamente por el pecado. Pero aún si hubiera pecado, tenemos descanso en la gracia de Dios y podemos recurrir a su gracia. Ahora, vamos a ver a partir del versículo 6 este segundo punto que ocurre en el cielo, una conversación espiritual. Fíjate qué dice el versículo 6. Un día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás también vino entre ellos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? A ver, espérame. ¿Quién era el que estaba rondando? Según Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Pues de ir por la tierra. Y Dios es el que saca la carta de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, aquí es donde te decía que Dios mismo es el que corrobora, ¿no?, la descripción inicial diciendo quién era Job y confirma la integridad de Job diciendo no es solamente lo que los hombres piensan, sino realmente también es un testimonio que yo doy acerca de él. O sea, estoy seguro que sí es un hombre recto y temeroso
Y pero a mí me interesa que, imagínate que Dios le dice a Satanás, dirige tu atención hacia este hombre. O sea, si Satanás no viene a poner sus reglas, Satanás no viene a decir, mira, es que anduve por la tierra y me encontré con este que se dice que es, no vino a acusar. Ya vimos en Apocalipsis que él es el acusador. Pero aquí nos está diciendo un dato interesante, que las cosas espirituales, que las cosas físicas siempre traen una carga espiritual. Que lo que nosotros vemos físicamente siempre está una batalla espiritual, una conversación espiritual. Que Dios está diciendo y está poniendo sobre la mesa tu carácter con el diablo para decir, mira, este es mi hijo. Y ya quedamos en claro que no es que, mira, este es mi hijo que no peca. No dijo eso. Dijo, este es mi hijo que es temeroso de Dios y que es íntegro, que cuando la riega, la recoge. Que cuando tiene errores, viene a mí. Es lo que él está diciendo y lo está poniendo sobre la mesa. Ahora Satanás dice, versículo 9, ¿acaso teme a Jehová Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, le estaba diciendo, tú lo proteges. ¿Y cómo Dios no va a proteger a aquel al que le ama, ¿no? Claro que lo protege. Claro que está la mano de Dios ahí. Y el diablo le está diciendo, pues tú lo cuidas, ¿cómo quieres? ¿Cómo no quieres que él te tema? ¿Cómo no quieres que él te respete? ¿Cómo no quieres si él tiene tus bendiciones? Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y esta acusación de Satanás contra Job, en realidad es una acusación contra Dios mismo. Satanás le está diciendo, es que a él le conviene. Job no te ama, Dios, por quien eres tú. Job te ama porque tú lo has bendecido. Y ese es el meollo. O sea, aquí el diablo no estaba poniendo mentiras, Aquí no estaba acusando con mentiras, aquí le estaba diciendo una verdad muy fuerte, diciendo, es que ha recibido tanto de ti, ¿y cómo crees que no va a ser fiel a ti si él ha recibido tanto de ti? ¿Y qué pasa si esas bendiciones desaparecen? ¿Y qué pasa si desaparece sus hijos y sus negocios y sus riquezas? ¿Qué pasa si eso ocurre? Y yo te pregunto, ¿qué pasaría si Dios de pronto te quita aquello que tu corazón ama? O aquello que mantiene seguro tu corazón. ¿Qué pasaría si Dios toca esas áreas de tu vida en las que tú te sientes cómodo y seguro y por las que tú le dices, Señor, gracias Dios porque tengo una casa, un carro, porque tengo mis hijos, porque tengo mi negocio, porque tengo mi trabajo, porque tengo esto o aquello? O sea, ¿qué pasaría si Dios toca esas áreas de tu vida? ¿Seguiría tu adoración a Dios? ¿Seguirías teniendo un corazón temeroso de Dios? ¿Acaso Dios es digno de ser amado nada más por quién es Dios? ¿O solamente mientras tenemos bendiciones?
Este canto viejo que dice, qué fácil es cantar cuando reina la paz. Es natural dar gracias cuando hay salud. Cuando la familia está bien, estamos unidos, cuando hay paz, cuando las puertas se abren para los negocios. Pero ¿qué pasa cuando Dios permite que las circunstancias cambien? Vemos a Dios de la misma manera, con la misma intensidad, con la misma pasión, y adoramos a Dios con la misma entrega y derramamos nuestro corazón de la misma manera, o adoramos más cuando estamos en dolor, a ver si Dios nos escucha y cambia lo que somos. ¿Seguimos adorando a Dios cuando no entendemos lo que está pasando? Y antes de preguntarnos por qué Dios va a permitir el sufrimiento, debemos de preguntarnos, ¿qué me sostiene en mi adoración con Dios? ¿Qué realmente me ata me ata a que mi corazón esté amando a Dios, sea temeroso de Dios? ¿Qué es lo que realmente me tiene ahí? ¿El servicio? Fíjate lo que le dice Dios, versículo 12. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Jehová le dijo a Satanás, toca entonces tú todo lo que él tiene, solamente no pongas manos sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Qué hermoso es ver que Dios tiene control, aún en medio de este primer embate. Dios tiene absoluto control y le pone los límites a Satanás para que no vaya más allá de lo que Dios sabe. Dice este texto que usamos en Navegantes: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Qué? Para que podamos soportar. Se me olvidó todo el texto ahorita, pero me atoré. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir, para que podáis soportar. El texto no nos explica por qué Dios lo permite la prueba. Job no nos está diciendo aquí por qué Dios está permitiéndolo. ¿Acaso Dios no conoce el corazón? ¿No conocía el corazón de Job antes de ponerlo y pasarlo por la prueba? ¿Acaso Dios no sabía que Job realmente estaba interesado en Dios y que amaba a Dios de una manera genuina? Claro que Dios lo sabía. El asunto no es que Dios lo supiera, el asunto era que Job necesitaba ser probado en su carácter para poder llegar a conocer a Dios. Dios conocía a Job, pero Job necesitaba conocer a ese Dios al que adoraba. Ahora, en el capítulo 1, ¿qué vamos a ver acerca del sufrimiento? Apenas estamos empezando. Pero lo que sí vemos en el principio es que cuando aunque no entendemos lo que está ocurriendo, podemos descansar en el carácter de Dios. Podemos descansar en que Dios sabe mejor. Génesis 18:25 dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, pasar
por una situación complicada, compleja, dolorosa y de sufrimiento, a lo mejor para mi justicia no es justo, pero para el juez de toda la tierra sí es, porque es necesario. Ahora, Dios tiene el control. Dios tiene el control de eso. Él está gobernando. Vamos al tercer punto, que es a partir del versículo 13, porque vamos a ver precisamente el dolor de la pérdida. Ahora ya vimos quién era Job, ya fuimos al cielo y regresamos otra vez con Job. Y Job está ahí muy contento, comiéndose un bistec, no sé. O sea, él ni siquiera se ha dado cuenta que Satanás pidió probar su fe. No sabe que Dios permitió que eso ocurriera. No sabe que detrás de todo eso hay una realidad oculta a sus ojos. Y eso es algo que nosotros debemos de tener en claro. El que nosotros no sepamos o que no tengamos claridad de la realidad espiritual no significa, uno, que Dios está en descontrol, o sea, que Dios siempre está en control, y dos, que nosotros podemos pasar y atravesar situaciones difíciles, experimentar tragedias, y aún en medio de la tragedia, ver la mano de Dios. Ahora, desde el versículo 13 encontramos las cosas que ocurrieron en un solo día. No sé si a ti te ha pasado que has pasado por situaciones, pero así de repente es una y dices, ay, es que ha sido una tras otra, pero nada ocurre el mismo día, ¿no? Es como decir, es que ya llevo 2 meses así, ¿no? Ya llevo 3 meses así. No, a Job le pasó todo en un solo día, dice versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, pasían cerca de ellos, de pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó a ovejas y pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, aquí, paréntesis, ¿no fue Dios? ¿Ya sabemos quién fue? Ya sabemos quién fue, no fue Dios, pero ya sabemos que Él es un imitador, entonces puede engañarnos. Aún estaba hablando, versículo 17, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué intensidad. Ni siquiera, ya luego les platico un chiste parecido. Pero así sin pausas, sin tiempo para procesar una noticia. No puedes ni siquiera decir una pérdida cuando ya estás recibiendo la otra. Dolor tras dolor como una avalancha. Y en cuestión de minutos
todo lo que construyó a través de los años desapareció, ¿no? Su patrimonio, su estabilidad, sus siervos, sus hijos. A ver si era un padre que ofrecía sacrificios por sus hijos, que oraba por ellos, que intercedía por ellos, que los presentaba delante de Dios. Ahora, la Biblia tampoco nos dice que esos sacrificios hayan sido inútiles. No vamos a poder contestar todas las preguntas, pero lo que nos deja ver es que aún la fidelidad de Job, no era garantía para evitar el sufrimiento de sus hijos. La obediencia no lo coloca fuera del alcance del dolor. Y es que vivir cerca de Dios no significa vivir exentos de pruebas. Y esto es algo que nosotros necesitamos recordar. A veces pensamos que si somos obedientes, que si oramos, que si servimos al Señor, que si andamos portándonos bien, caminando en integridad, entonces ciertas tragedias no nos van a alcanzar. Pero el libro de Job nos está diciendo desde el principio que hay sufrimientos que no pueden explicarse como consecuencia de un pecado, sino ni siquiera tampoco como un abandono de Dios. Lo que el capítulo sí nos está dirigiendo es a cómo reaccionó Job ante estas tragedias. Y es lo que vamos a ver. Versículo 20, por favor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué? Y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces vamos a ver algunas pautas de Job acerca del dolor. Y lo primero es que él no niega la realidad de su dolor. Rasgar sus vestiduras, rapar su cabeza, era decir: estoy en duelo. Y esa es una manera de decir: me duele, estoy experimentando un dolor. Ahora, no se trata de aparentar fortaleza y decir: es que como soy el patriarca y como soy el más grande de los orientales del oriente, y como soy el más, entonces voy a guardar la compostura. No, experimentó el dolor, está demostrando el peso de la tragedia. Y es que el ser espirituales no nos hace insensibles. El ser espirituales nos hace entender el dolor desde una perspectiva espiritual. Y el segundo rasgo que vemos aquí de Job es que se postra y adora. No adora porque está entendiendo lo que está pasando. No adora porque tenga respuestas. No adora porque dice: híjole, tenía yo tantos problemas con mis hijos que bueno, ya se acabaron. No adora porque sus circunstancias eran malas y ahora pues de lo perdido lo que aparezca. No adoró por eso, él adoró porque estaba reconociendo quién era Dios desde el principio. Él adoró porque estaba interesado en poner su corazón y su dolor en quién es Dios. Y estas palabras que él utiliza son una máxima
Porque dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ya. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, lo tercero que Job está reconociendo es que todo lo que él ha disfrutado, todo lo que él ha tenido, ha sido un regalo de la mano de Dios. Su riqueza, su posición, su familia, lo que poseía, todo ha sido un regalo de Dios. Su salud, lo vamos a ver en capítulos más adelante. Conocer que podemos tener o no tener, pero que todo depende de Dios, es uno de los rasgos más fuertes que Job está demostrando. Entonces decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, no le quitaba el dolor, no era un consuelo, no era una manera de decir, pues bueno, pues ya, como Pablo que más adelante decía, sé tener y sé no tener. No era una expresión así, sino más bien era decir, Señor, tú eres digno de adoración, tenga o no tenga. Tu carácter es inmutable, tú eres el mismo, y el mismo que merece adoración en los tiempos de bonanza, y eres el mismo que merece adoración en los tiempos de escasez, y eres el mismo que merece adoración, no importan las circunstancias, tú mereces adoración. Entonces tú y yo tenemos buenas dádivas, porque tenemos bendición de Dios, nos ha dado abundantemente, pero nuestra confianza en nuestro espíritu y nuestro corazón descansa en que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, vemos a Job terminando en el versículo 22. Fíjate lo que dice. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A lo mejor habían muchas preguntas. Vamos a ver esas preguntas capítulos adelante. Pero lo que estaba diciendo Job era, lo que tú estás haciendo, Dios, no es injusto. Lo que tú estás haciendo, Señor, no tiene ningún propósito. Estaba diciendo, Señor, tú sabes. Y el único culpable de la tragedia aquí, pues no sé quién es, pero tú no. Y este es el cuarto rasgo que vemos de Job. No le echó la culpa a Dios de su realidad. Ahora, vamos a ver más preguntas, vamos a ver más conversaciones, vamos a escuchar qué es lo que dicen sus amigos, pero vamos a terminar aquí en este primer capítulo viendo que el peor día de su vida de Job, él sigue adorando a Dios. Que lo que él aprendió durante toda su vida le permitió llegar a este día terrible y poder enfrentarlo. Mucha gente en las grandes depresiones, dice el mundo de las finanzas, que allá por el 2008 hubo una gran depresión financiera y mucha gente se quitó la vida porque perdió millones de dólares. En 1935 por ahí hubo una depresión también muy fuerte. La gente se quitó la vida porque no pudo con el dolor. Hoy en día hay gente que decide terminar con su vida porque no puede cargar con el dolor. Pero lo que hoy podemos ver es que
Si conocemos a Dios, podemos enfrentar el dolor de una manera diferente y primeramente adorando a Dios. La acusación de Satanás todavía está en la mesa, diciendo, ¿acaso teme a Dios? Perdón, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y ya vimos la respuesta. Sin bendiciones, Job siguió adorando y siguió bendiciendo a Dios. Job perdió todo. Todo lo que tenía a la mano, Job lo perdió. Pero lo que no perdió fue a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Oramos? Señor,